Hola, bendiciones para todos. Hoy quiero hablarte de una de las promesas más poderosas de Dios para nuestras vidas. Él pelea nuestras batallas. En la vida, todos enfrentamos desafíos. Tal vez estés pasando por un momento difícil, una prueba que parece imposible de superar, un problema que te roba la paz. Pero quiero recordarte algo. Dios no te ha abandonado. Él está contigo y lucha por ti. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta es una promesa firme del Señor. No importa cuán grande sea el obstáculo, Dios tiene el control y nunca ha perdido una batalla. A lo largo de este video, veremos cómo la palabra de Dios nos enseña a confiar en Él en medio de las dificultades, a fortalecernos en su presencia y a descansar en la certeza de que la victoria le pertenece a nuestro Dios. Así que quédate hasta el final, porque hoy vamos a profundizar en esta verdad. Dios pelea por ti y nunca te dejará solo en la batalla. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. La realidad de las batallas espirituales. A lo largo de la vida, todos enfrentamos batallas. Algunas son visibles, como problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares o dificultades en el trabajo. Otras son internas, como la ansiedad, el miedo, la duda o la falta de fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña que detrás de cada lucha hay una realidad espiritual que muchas veces no vemos con nuestros ojos físicos. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos revela una verdad profunda sobre la naturaleza de nuestras batallas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos muestra que nuestra verdadera lucha no es contra personas, circunstancias o situaciones difíciles, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios, robarnos la paz y debilitar nuestra fe. Muchas veces creemos que los problemas que enfrentamos son meramente humanos, pero en realidad hay una guerra espiritual que se libra constantemente en el mundo invisible. Desde el principio de la humanidad, la Biblia nos muestra que el enemigo de nuestras almas ha intentado desviar a los hijos de Dios del camino de la verdad. En el libro de Génesis capítulo 3, vemos cómo Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén, sembrando la duda en su corazón con la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El enemigo siempre ha utilizado la estrategia de sembrar dudas, miedo y confusión. Cuando enfrentamos pruebas difíciles, muchas veces susurra a nuestro corazón frases como, Dios no te escucha, Dios no está contigo, no vales nada. Nunca saldrás de esta situación. Estas mentiras son armas que Él usa para debilitar nuestra fe y alejarnos de la confianza en Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir en la batalla. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7,
encontramos una clave fundamental para vencer al enemigo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este pasaje nos revela que la victoria comienza cuando nos sometemos a Dios. No podemos vencer con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Señor. Cuando confiamos en Él, permanecemos en obediencia a su palabra y resistimos las mentiras del enemigo, entonces el diablo no tiene opción más que huir. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de cómo vencer en la batalla espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, vemos que después de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, Satanás se acercó para tentarlo. 3 veces el diablo intentó engañar a Jesús, pero en cada ocasión, él respondió con la palabra de Dios diciendo: escrito está. Jesús nos enseñó que la palabra de Dios es nuestra mejor arma en la guerra espiritual. Cuando el enemigo intenta llenarnos de miedo, podemos recordar lo que dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el diablo nos acusa y nos dice que no somos dignos del amor de Dios, podemos responder con Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nos sentimos débiles y sin fuerzas para seguir adelante, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El enemigo quiere que olvidemos las promesas de Dios y caigamos en la desesperación. Pero cuando conocemos la palabra y la declaramos con fe, nos fortalecemos y permanecemos firmes en medio de cualquier prueba. Otra estrategia del diablo es dividir y destruir relaciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús nos advierte sobre la intención del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo busca sembrar discordia en las familias, conflictos en las iglesias y separación entre los hijos de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a vivir en amor y unidad. En el libro de Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3, encontramos este mandato: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando caminamos en amor y unidad, frustramos los planes del enemigo. Por eso, es importante que nos mantengamos en comunión con nuestros hermanos en Cristo, que oremos unos por otros y que no demos lugar a la división. En medio de la batalla espiritual, Dios nos ha dado armas poderosas para vencer. En el libro de Efesios capítulo 6 versículos 13 y 14, el apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Cada pieza de esta armadura es fundamental para resistir en la lucha contra el enemigo. La verdad nos protege contra las mentiras del diablo. La justicia nos cubre y nos mantiene en santidad. El Evangelio de la paz nos permite caminar con seguridad. El escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación nos protege la mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da la victoria. Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Él nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y su poder para que podamos resistir y vencer. Aunque la guerra espiritual es real y constante, no debemos temer. La Biblia nos asegura en el primer libro de Juan capítulo 4 versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa cuán grandes sean las dificultades o cuán intensos sean los ataques del enemigo.
Si permanecemos en Dios, si nos aferramos a su palabra y oramos con fe, seremos más que vencedores. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Pero tenemos la seguridad de que Dios pelea por nosotros y nos da la victoria. La clave está en confiar en Él, someternos a su voluntad y vestirnos con su armadura. Dios es nuestro guerrero y protector. Desde el principio de la humanidad, Dios ha demostrado que es el gran defensor de su pueblo. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de cómo Él ha peleado por aquellos que confían en su nombre. No importa cuán grande sea la batalla, cuán fuerte parezca el enemigo, o cuán imposible sea la situación, Dios es nuestro guerrero y protector. El libro de Deuteronomio capítulo 20 versículo 4 nos recuerda esta verdad poderosa. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esta promesa no es solo para el pueblo de Israel en el pasado, sino para todos aquellos que hoy confían en Dios y caminan en sus caminos. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios ha peleado las batallas de su pueblo de maneras asombrosas. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia de Moisés y el pueblo de Israel cuando escapaban de Egipto. En el libro de Éxodo capítulo 14 vemos cómo los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No tenían escapatoria, no tenían fuerzas para luchar y humanamente estaban condenados. Pero Dios, en su poder, abrió el mar, permitió que su pueblo pasara en seco y destruyó a los egipcios con las mismas aguas que habían sido su camino de salvación. Este evento nos enseña que Dios siempre tiene una salida, aun cuando todo parezca imposible. Cuando confiamos en Él, podemos ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. Otro ejemplo impactante se encuentra en la historia de Josué y la conquista de la tierra prometida. En el libro de Josué capítulo 6, vemos cómo Dios le ordenó a su pueblo que rodeara la ciudad de Jericó durante 7 días, y al sonar las trompetas, los muros caerían por sí solos. Humanamente, esto no tenía sentido. No usaron armas, no hicieron un ataque directo, simplemente obedecieron la voz de Dios y vieron la victoria. Esto nos enseña que la verdadera batalla no se gana con nuestras propias fuerzas ni con estrategias humanas, sino con la obediencia y la fe en Dios. Cuando seguimos su dirección, Él se encarga de derribar cualquier muro que se interponga en nuestro camino. El rey David es otro ejemplo de cómo Dios pelea por sus hijos. Antes de convertirse en rey, David enfrentó a un gigante llamado Goliat, un guerrero filisteo que aterrorizaba al pueblo de Israel. En el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 47, David declaró con fe: «Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos». David no confió en su propia fuerza ni en las armas humanas, sino en el poder de Dios. Con una simple honda y 5 piedras, derrotó al gigante que todos temían. Esto nos recuerda que no importa cuán grande sea el problema, Dios es más grande que cualquier enemigo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, encontramos la historia del profeta Eliseo cuando el ejército sirio rodeó la ciudad donde él se encontraba. Su siervo se asustó al ver que estaban rodeados por un gran número de soldados enemigos, pero Eliseo le respondió con una verdad poderosa en el versículo 16. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego, Eliseo oró para que los ojos espirituales de su siervo fueran abiertos. Y cuando esto sucedió, él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta historia nos muestra que, aunque no siempre podamos verlo, Dios tiene un ejército celestial listo para pelear por sus hijos. El mismo Jesús nos enseñó que no debemos temer a los que pueden hacernos daño en esta vida,
sino confiar en Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, Él dijo: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Esto significa que nuestras batallas terrenales no son lo más importante. Dios cuida no solo de nuestra vida física, sino también de nuestra alma. Cuando confiamos en Él, sabemos que nuestra vida está segura en sus manos. El apóstol Pablo también nos recuerda en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto nos muestra que la verdadera victoria viene cuando usamos las armas espirituales que Dios nos ha dado, como la oración, la fe y la palabra de Dios. En el libro de Salmos capítulo 124, versículo 8, David declara una verdad que debemos recordar cada día. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Dios es nuestro socorro, nuestro refugio y nuestro defensor. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Cuando enfrentemos pruebas, en lugar de buscar soluciones humanas, debemos clamar a Él y confiar en su poder. A lo largo de la Biblia, Dios ha mostrado su fidelidad al pelear por sus hijos. Desde Moisés hasta David, desde Josué hasta Eliseo, y desde el pueblo de Israel hasta la Iglesia de Cristo, Dios ha sido un guerrero fiel que nunca abandona a los suyos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente confiamos en que Dios pelea por nosotros? Muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos y tratamos de resolver todo con nuestras fuerzas, en lugar de depositar nuestra confianza en Él. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dejó una promesa que debe darnos paz en medio de cualquier batalla. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos exentos de dificultades, pero Jesús ya venció, y si estamos en Él, también somos más que vencedores. Cuando sintamos que la lucha es demasiado fuerte, recordemos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios pelea nuestras batallas, nos protege y nos da la victoria. Nuestra parte es confiar, obedecer y mantener nuestra fe en Él. No importa cuán grande sea el enemigo, Dios siempre será más grande.
El poder de la oración en la batalla. Desde tiempos antiguos, la oración ha sido la clave para vencer las batallas espirituales y obtener la ayuda de Dios en momentos de dificultad. No hay arma más poderosa que una oración sincera hecha con fe. A través de toda la Escritura, Dios nos muestra que aquellos que oran con fervor y confianza reciben fortaleza, dirección y victoria sobre sus enemigos. En la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta a no vivir en ansiedad, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios a través de la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, entregamos nuestras cargas a Dios y nos sometemos a su voluntad. En lugar de llenarnos de preocupaciones y temores, encontramos paz, porque sabemos que nuestro Padre Celestial tiene el control de todas las cosas. Uno de los ejemplos más impactantes del poder de la oración se encuentra en la historia de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6, vemos que él tenía el hábito de orar 3 veces al día, buscando la presencia de Dios sin importar las circunstancias. Cuando sus enemigos lo acusaron falsamente y lograron que el rey decretara que nadie podía orar a otro Dios que no fuera él, Daniel no dejó de clamar a Dios. Por esta razón, fue lanzado a un foso de leones. Sin embargo, Dios peleó por él y envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Este relato nos enseña que, aunque las pruebas vengan y los enemigos intenten destruirnos, la oración nos mantiene firmes y nos permite ver la intervención de Dios. Daniel no confió en su propia sabiduría ni trató de defenderse con argumentos humanos. Él simplemente oró y dejó la batalla en las manos de Dios. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la vida del rey Ezequías. En el segundo libro de Reyes capítulo 19, el rey de Asiria, Sennacherib, amenazó con destruir Jerusalén y envió un mensaje desafiante contra Dios. Ezequías no se desesperó ni buscó una solución humana, sino que tomó la carta de amenaza y la presentó ante Dios en oración. Su clamor fue respondido de manera milagrosa. El ángel del Señor destruyó en una sola noche a 185,000 soldados asirios. Esto nos muestra que cuando ponemos nuestras batallas en manos de Dios a través de la oración, Él pelea por nosotros y nos da la victoria. No importa cuán grande sea la amenaza, Dios siempre es más poderoso. Jesús también nos enseñó sobre el poder de la oración. En el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 22, dijo: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». La fe es fundamental cuando oramos. No se trata solo de repetir palabras, sino de creer con todo el corazón que Dios escucha y responde. La oración es un acto de confianza en el Señor y en sus promesas. Uno de los momentos más importantes de la oración en la Biblia ocurrió en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús, momentos antes de ser arrestado, oró intensamente al Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, se nos dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A pesar del sufrimiento que enfrentaría, Jesús se fortaleció en la oración. Esto nos muestra que, en medio de nuestras pruebas más difíciles, la oración nos da la fortaleza para seguir adelante y permanecer en la voluntad de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo nos exhorta a orar en todo momento, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto significa que la oración no debe ser solo un acto ocasional o una reacción ante los problemas, sino una práctica constante en nuestra vida. La oración es nuestra conexión directa con Dios
y nuestra mayor arma en la batalla espiritual. En la historia de los apóstoles, vemos que la oración también jugó un papel fundamental en la expansión del Evangelio y en la protección de los seguidores de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 12, Pedro fue encarcelado por el rey Herodes y estaba a punto de ser ejecutado. Sin embargo, la iglesia se reunió y oró sin cesar por él. Como resultado, un ángel del Señor lo liberó milagrosamente de la prisión. Este evento nos enseña que la oración no solo nos fortalece a nivel individual, sino que también tiene un poder tremendo cuando nos unimos como iglesia para interceder unos por otros. Cuando el pueblo de Dios se levanta en oración, cosas sobrenaturales suceden. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de cómo la oración trae liberación y protección. En el Salmo, capítulo 145, versículo 18, se nos dice: «Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». Esto nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a escucharnos. No importa cuán lejos nos sintamos o cuán grande sea nuestra lucha. Cuando clamamos a Él con sinceridad, Él nos responde. La oración no solo nos permite hablar con Dios, sino que también transforma nuestra manera de pensar y de ver las circunstancias. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, Pablo nos exhorta a ser constantes en la oración, aún en medio de la tribulación, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando enfrentamos batallas, la oración nos mantiene firmes, nos llena de paz y nos recuerda que no estamos solos. A través de la oración, recibimos dirección, consuelo y fuerzas para seguir adelante. El enemigo tratará de desanimarnos y hacernos creer que Dios no escucha nuestras oraciones. Sin embargo, la Biblia nos asegura en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por esta razón, nunca debemos dejar de orar. Dios pelea nuestras batallas cuando nos humillamos delante de Él y buscamos su presencia con un corazón sincero. Cada vez que enfrentemos un desafío, recordemos lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre tiene la respuesta que necesitamos. A través de la oración nos fortalece, nos guía y nos da la victoria. Nada es imposible para Él. La confianza en Dios en medio de la tormenta. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Todos, en algún momento, enfrentamos pruebas, desafíos y situaciones que parecen superar nuestras fuerzas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, Dios está con nosotros y nos llama a confiar en Él. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos da una promesa que debe llenar nuestro corazón de paz. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje nos recuerda que no importa cuán grandes sean las dificultades, Dios siempre está a nuestro lado. Él nos fortalece y nos sostiene con su mano poderosa. Uno de los relatos más impactantes de la Biblia sobre la confianza en Dios en medio de la tormenta se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 14. En esta historia, los discípulos estaban en una barca en medio del mar cuando una tormenta violenta los golpeó. Mientras luchaban contra las olas, vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro, lleno de fe, pidió caminar sobre el agua también, y Jesús le dijo que fuera hacia él. Al principio, Pedro caminó sobre el agua, pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
En el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 31, Jesús extendió su mano y lo salvó, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este relato nos enseña una lección importante. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Muchas veces, en medio de nuestras pruebas, en lugar de confiar en Dios, nos dejamos llevar por el miedo, la ansiedad y la desesperación. Sin embargo, Jesús nos llama a fijar nuestra mirada en Él, porque sólo así podremos mantenernos firmes. Otra historia que nos muestra la fidelidad de Dios en medio de las tormentas se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27. En esta ocasión, el apóstol Pablo estaba en un barco rumbo a Roma, cuando una fuerte tormenta amenazó con hundir la nave. Durante 14 días, los marineros estuvieron sin ver el sol ni las estrellas, y la desesperación se apoderó de ellos. Pero en medio de la crisis, Dios envió un mensaje a Pablo a través de un ángel, asegurándole que ninguno de los tripulantes perdería la vida. En el libro de los Hechos capítulo 27, versículo 25, Pablo se dirigió a los marineros con una declaración de fe. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. A pesar del peligro, Pablo no se dejó llevar por el miedo, sino que confió en la palabra de Dios. Como resultado, todos los que estaban en el barco sobrevivieron. Esta historia nos enseña que, aunque la tormenta sea intensa y todo parezca perdido, podemos confiar en que Dios tiene el control y cumplirá su promesa de cuidarnos. El rey David también experimentó muchas dificultades a lo largo de su vida. Fue perseguido por el rey Saúl, enfrentó guerras, traiciones y momentos de angustia. Sin embargo, en medio de cada prueba, David depositó su confianza en Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3, declaró, «En el día que temo, yo en ti confío». David entendió que el miedo es una emoción natural, pero la respuesta a ese miedo debe ser la confianza en Dios. En lugar de dejarse dominar por la desesperación, él decidió refugiarse en la presencia del Señor. Otro pasaje que nos anima a confiar en Dios se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que nuestra seguridad no está en nuestras propias fuerzas ni en nuestro entendimiento, sino en Dios. Muchas veces tratamos de resolver las cosas con nuestra lógica y nos angustiamos cuando no encontramos soluciones. Pero Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón, sabiendo que Él tiene un propósito en cada situación. La confianza en Dios también se ve reflejada en la historia de Job. Este hombre sufrió la pérdida de sus bienes, su salud y su familia en un solo día. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra Dios, declaró en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details.
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job entendió que su confianza no dependía de sus circunstancias, sino de quién es Dios. A pesar de su sufrimiento, decidió seguir creyendo en la bondad y fidelidad del Señor. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. El apóstol Pedro también nos anima a confiar en Dios en tiempos difíciles. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no nos creó para llevar cargas pesadas. Él quiere que depositemos nuestras preocupaciones en sus manos, porque nos ama y cuida de nosotros. El profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, también nos da una promesa de protección en medio de las dificultades. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Cuando enfrentamos tormentas, es fácil dudar y preguntarnos por qué Dios permite el sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada prueba tiene un propósito en la vida del creyente. Aunque no siempre entendamos el plan de Dios, podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien. Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero nos dio una promesa de victoria. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra mayor seguridad. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Jesús ya ha vencido, y si estamos en Él, también venceremos. Cuando nos enfrentemos a dificultades, recordemos que Dios está con nosotros. En lugar de enfocarnos en la tormenta, fijemos nuestra mirada en Jesús y confiemos en su poder. Él nunca nos dejará ni nos abandonará, y en su tiempo perfecto nos dará la victoria. Dios pelea por nosotros en el silencio. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, atravesamos momentos en los que parece que Dios está en silencio. Oramos, clamamos, buscamos respuestas y no vemos ningún cambio. La angustia crece en nuestro corazón. La duda empieza a infiltrarse en nuestra mente y nos preguntamos: ¿Dios me está escuchando? ¿Por qué no responde? ¿Acaso se ha olvidado de mí? Sin embargo, la Biblia nos enseña que aun cuando no lo vemos ni lo sentimos, Dios sigue obrando. Él nunca deja de trabajar en favor de sus hijos, aunque no siempre lo haga de la manera en que esperamos. En el libro de Salmos capítulo 46, versículo 10, Dios nos da una instrucción clara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este pasaje nos invita a confiar en el Señor incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. A veces, Dios nos pide que esperemos en silencio para que podamos ver su gloria manifestarse en el momento correcto. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de José. En el libro de Génesis vemos cómo Dios le dio sueños de grandeza y liderazgo. Sin embargo, en lugar de ver esas promesas cumplidas de inmediato, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado en prisión durante años. Seguramente, hubo momentos en los que José se sintió solo, sin respuestas y sin señales visibles de la intervención de Dios. Pero en todo ese tiempo, Dios estaba obrando en silencio. En Génesis capítulo 39, versículo 2, se nos dice:
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Aunque la situación parecía contraria a la promesa, Dios nunca dejó a José. En el tiempo señalado, lo sacó de la cárcel y lo elevó a ser gobernador de Egipto. Lo que parecía una historia de sufrimiento, se convirtió en una historia de redención y bendición. Otro ejemplo de cómo Dios pelea por nosotros en el silencio es la historia del pueblo de Israel en Egipto. Durante 400 años, los israelitas fueron esclavos y clamaron a Dios pidiendo liberación. Pasaron generaciones enteras sin ver una respuesta inmediata, pero Dios no había olvidado su pacto. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le dijo a Moisés: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios siempre ve nuestro sufrimiento y escucha nuestras oraciones». Aunque el pueblo de Israel pensaba que Dios estaba en silencio, Él ya había preparado un plan de liberación. Cuando llegó el tiempo adecuado, levantó a Moisés y mostró su poder con señales y maravillas, sacando a su pueblo con mano fuerte. En el Nuevo Testamento, encontramos otro momento en el que el silencio de Dios parecía ser una derrota, pero en realidad era una victoria en proceso. Después de la crucifixión de Jesús, sus discípulos estaban llenos de temor y tristeza. Parecía que todo había terminado. Durante 3 días hubo un silencio sepulcral. Pero en ese tiempo de aparente inactividad, Dios estaba llevando a cabo el milagro más grande de la historia, la resurrección de su Hijo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 6, el ángel declaró: «No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». El silencio del sepulcro no significaba que Dios había abandonado su plan, sino que estaba preparando la mayor manifestación de su gloria. Muchas veces, en nuestra vida, también experimentamos periodos de silencio. Oramos por una respuesta, por una sanidad, por una puerta abierta, y no vemos cambios. Pero Dios nos llama a confiar en que Él está obrando, aun cuando no lo entendamos. El profeta Habacuc también experimentó esta sensación de espera y silencio divino. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, Dios le dijo: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Su silencio no es abandono, sino un proceso de preparación para la bendición que vendrá. El apóstol Pablo también nos recuerda que, aunque no siempre veamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en su fidelidad. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto significa que aun cuando no comprendamos el proceso, podemos estar seguros de que Dios está usando cada situación para nuestro bien. Cuando nos enfrentemos a momentos de aparente silencio divino, debemos recordar que Dios siempre está presente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, se nos da una promesa firme: «Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides». Dios nunca nos abandona. Aunque nuestros ojos no lo vean y nuestros oídos no lo escuchen, Él sigue obrando. Nuestra parte es permanecer firmes en la fe, confiando en su plan y en su tiempo. La historia de Marta y María, cuando murió su hermano Lázaro, también nos muestra que Dios nunca llega tarde. En el Evangelio de Juan capítulo 11, ellas enviaron un mensaje a Jesús para que viniera a sanar a su hermano, pero Jesús no llegó de inmediato. Para los ojos humanos, parecía que Dios estaba en silencio, que no había respondido a su clamor. Sin embargo, cuando Jesús llegó, hizo algo mucho mayor que una sanidad: resucitó a Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo a Marta: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Dios nos llama a creer,
Aunque el silencio parezca prolongarse, su plan siempre es mejor y más grande de lo que imaginamos. Cuando nos sintamos desanimados porque no vemos respuestas inmediatas, recordemos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios está construyendo algo en nuestra vida, aun cuando no lo veamos. Su silencio no es inactividad, sino preparación para algo mayor. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son más altos. La victoria pertenece al Señor. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil sentirnos derrotados antes de que la batalla termine. Muchas veces nos enfocamos en nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de una verdad fundamental de la Biblia. La victoria no depende de nosotros, sino de Dios. La Escritura nos enseña que el Señor es quien pelea nuestras batallas y quien nos da el triunfo, sin importar cuán grande sea el desafío. En la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 57, el apóstol Pablo nos recuerda: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Este pasaje nos muestra que la victoria no proviene de nuestros esfuerzos, inteligencia o habilidades, sino que es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que el triunfo está garantizado, porque Dios nunca pierde una batalla. Un claro ejemplo de la victoria de Dios sobre el enemigo se encuentra en la historia de David y Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, se nos relata cómo el ejército de Israel estaba paralizado de miedo ante el gigante filisteo. Nadie se atrevía a enfrentarlo hasta que un joven pastor llamado David decidió confiar en Dios en lugar de temer al enemigo. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, David proclamó con valentía: «Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». David entendía que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Mientras los soldados confiaban en sus armas y en su propia capacidad, David confió en el Señor. Con una simple honda y una piedra, derribó a Goliat y demostró que cuando Dios pelea por nosotros, no hay enemigo que pueda resistir. Otro ejemplo de cómo la victoria pertenece a Dios se encuentra en la historia de Josafat, rey de Judá. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, se relata que una gran multitud de enemigos vino contra Judá, y Josafat, en lugar de recurrir a la guerra, buscó a Dios en oración. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, Dios le respondió a través de un profeta con estas palabras: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Dios instruyó a Josafat y su pueblo a no pelear con armas, sino a alabar al Señor. Mientras ellos cantaban y adoraban, Dios confundió a sus enemigos y los hizo destruirse entre sí. Sin levantar una sola espada, el pueblo de Judá obtuvo la victoria. Este pasaje nos enseña que muchas veces nuestra parte en la batalla es confiar, orar y alabar a Dios, mientras Él se encarga de derrotar a nuestros enemigos. No siempre veremos la respuesta de inmediato, pero si permanecemos firmes en la fe, veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. La Biblia también nos muestra que la victoria de Dios no solo se manifiesta en batallas físicas, sino también en las luchas espirituales que enfrentamos. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. El enemigo intentará desanimarnos, hacernos dudar y apartarnos del propósito de Dios. Pero Jesús ya obtuvo la victoria sobre Satanás en la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Jesús declaró antes de morir: «Consumado es». Con esas palabras,
Jesús proclamó el cumplimiento del plan de salvación y la derrota del enemigo. Su sacrificio nos dio la victoria sobre el pecado, la muerte y el poder del maligno. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 37 nos recuerda: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos simplemente vencedores, sino más que vencedores. Esto significa que nuestra victoria en Cristo no es temporal ni parcial, sino total y eterna. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, se nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto nos asegura que no importa qué batalla estemos enfrentando, el enemigo ya ha sido vencido. El profeta Isaías también nos da una promesa de protección y victoria en el capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios nos asegura que, aunque el enemigo intente atacarnos, sus planes no tendrán éxito. Cuando confiamos en Dios y permanecemos en su voluntad, Él nos guarda y nos da la victoria. La historia de la resurrección de Jesús es la mayor prueba de que la victoria le pertenece al Señor. Después de haber sido crucificado y sepultado, parecía que todo había terminado, pero al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 6, el ángel anunció: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La resurrección de Cristo nos muestra que ni la muerte pudo retenerlo. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Y si estamos en Él, también compartimos su victoria. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, se nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo es la clave para experimentar la victoria en cada área de nuestra vida. No significa que nunca enfrentaremos pruebas, sino que en medio de ellas podemos estar seguros de que Dios tiene el control y nos llevará al triunfo. En el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, se nos da una promesa clara: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Dios no solo nos da la victoria, sino que va delante de nosotros en cada batalla. No tenemos que luchar solos, porque Él pelea por sus hijos. Cuando enfrentemos momentos de dificultad, recordemos que la victoria no depende de nosotros, sino de Dios. Si confiamos en Él, seguimos su dirección y permanecemos en su presencia, veremos su poder manifestarse en nuestra vida. La victoria siempre pertenece al Señor, y cuando estamos en sus manos, nada ni nadie podrá derrotarnos. No temas, Dios está contigo. El miedo es una de las emociones más comunes en la vida del ser humano. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, incertidumbre o peligros, el temor trata de apoderarse de nuestro corazón. Sin embargo,
La Biblia nos enseña repetidamente que no debemos temer, porque Dios está con nosotros. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le da una instrucción clara a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no solo fue para Josué, sino para todos los que confían en Dios. No importa el lugar donde estemos o la situación que enfrentemos, Dios nos acompaña en cada momento. Uno de los relatos más impactantes sobre la presencia de Dios en medio del miedo es la historia del profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, después de haber derrotado a los profetas de Baal, Elías recibió amenazas de la reina Jezabel y huyó al desierto, sintiéndose solo y temeroso. En su desesperación, incluso pidió morir. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, Dios se le manifestó en un silbo apacible y delicado, mostrándole que Él no siempre actúa con grandes demostraciones de poder, sino que también está presente en los momentos de calma y en el silencio. El miedo puede hacernos sentir solos y sin esperanza, pero Dios siempre está cerca de aquellos que le buscan. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4, el rey David testifica: «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». David enfrentó muchos peligros en su vida, pero aprendió que la clave para vencer el miedo es buscar a Dios en oración. Cuando nos acercamos a Él, encontramos refugio, fortaleza y paz. Otro ejemplo de cómo Dios está con nosotros en medio del temor es la historia de los discípulos en la tormenta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tempestad se desató en el mar. Los discípulos entraron en pánico, pero Jesús dormía tranquilamente. Desesperados lo despertaron, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 26, Jesús les dijo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Luego se levantó y calmó el viento y el mar con su autoridad. Este pasaje nos enseña que, aunque las tormentas de la vida sean fuertes, Jesús está en nuestra barca. Si confiamos en Él, no tenemos por qué temer. El miedo muchas veces surge cuando enfrentamos lo desconocido. El pueblo de Israel experimentó esto cuando estaba por entrar en la tierra prometida. En el libro de Números, capítulo 13, Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra, y aunque todos vieron la misma realidad, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, confiaron en Dios. Los otros 10 espías se dejaron llevar por el miedo y desanimaron al pueblo, diciendo que los enemigos eran demasiado grandes y fuertes. Sin embargo, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 9, Josué y Caleb declararon con fe: «No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis». El miedo nos paraliza, pero la fe nos impulsa a avanzar. Cuando recordamos que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. Uno de los versículos más poderosos sobre la presencia de Dios en tiempos de miedo se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Dios nos promete que nunca nos dejará solos. No importa la prueba que enfrentemos, Él nos da fuerzas y nos sostiene con su mano poderosa. El miedo no solo surge en momentos de peligro físico, sino también en momentos de incertidumbre sobre el futuro. Muchas veces nos preocupamos por lo que vendrá, por nuestras necesidades y por las decisiones que debemos tomar. Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán». Dios nos llama a confiar en Él y a vivir un día a la vez.
No debemos preocuparnos por el futuro, porque Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo también experimentó momentos de peligro y persecución, pero siempre confió en la presencia de Dios. En la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7, escribió: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestras vidas, nos paralizamos y perdemos la paz. Pero Dios nos ha dado un espíritu de valentía, para que podamos avanzar con fe y confianza en Él. Otro pasaje que nos recuerda que Dios está con nosotros se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios nos anima a ser fuertes y valientes, porque Él siempre va delante de nosotros. No tenemos que enfrentar nuestras batallas solos, porque el Señor nos acompaña en cada paso. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 31, el apóstol Pablo hace una declaración poderosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando comprendemos que el Creador del universo está de nuestro lado, todo temor desaparece. No hay enemigo, problema o circunstancia que pueda contra nosotros, porque Dios es más grande que cualquier adversidad. El libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4, también nos da una promesa de protección y compañía en los momentos más difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aun en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está a nuestro lado. No importa cuán grande sea el peligro, su vara y su cayado nos infunden aliento y nos guían por el camino correcto. El miedo es una emoción natural, pero no debemos permitir que controle nuestra vida. Dios nos llama a confiar en Él y a recordar que nunca estamos solos. Su presencia nos acompaña en cada momento, nos fortalece en nuestras debilidades y nos da la victoria sobre el temor. Si ponemos nuestra fe en Él, podremos vivir con paz, seguridad y confianza, en que su amor y fidelidad nos sostendrán en todo momento. La importancia de la fe en la batalla. La fe es la base de nuestra relación con Dios y el elemento fundamental para vencer en cualquier batalla espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios, confiar en sus promesas y mantenernos firmes en tiempos de prueba. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1 se nos da una definición clara de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en lo que Dios ha prometido. Es creer en su fidelidad, aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. En medio de la batalla, la fe nos da la fortaleza para seguir adelante, confiando en que Dios pelea por nosotros. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es Abraham. En el libro de Génesis capítulo 15 versículo 6, se nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aunque él y su esposa eran ancianos y humanamente era imposible que tuvieran un hijo, Abraham confió en la promesa de Dios. La fe de Abraham fue probada cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En el libro de Génesis capítulo 22, vemos que Abraham obedeció sin dudar, porque confiaba en que Dios proveería una salida. Y así fue. En el momento crucial, Dios intervino y proveyó un cordero para el sacrificio. Este relato nos enseña que la fe no solo consiste en creer en las promesas de Dios, sino también en obedecerle, aun cuando no entendamos completamente su plan. Otro ejemplo de fe se encuentra en la historia de los muros de Jericó. En el libro de Josué, capítulo 6, Dios le ordenó al pueblo de Israel que marchara alrededor de la ciudad durante 7 días y que en el 7º día dieran 7 vueltas y tocaran las trompetas. Humanamente, esto no tenía sentido, pero el pueblo obedeció con fe y los muros cayeron sin que tuvieran que pelear.
Cuando enfrentamos batallas, muchas veces Dios nos llama a confiar en su plan, aunque parezca ilógico. La fe nos permite ver milagros cuando obedecemos su voz y caminamos en su dirección. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, nos enseña que incluso una fe pequeña puede traer grandes resultados. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No se trata de cuán grande sea nuestra fe, sino de en quién está puesta. Una fe genuina en Dios tiene el poder de mover montañas, de abrir caminos donde no los hay, y de darnos la victoria en cualquier situación. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, encontramos la historia de la mujer con flujo de sangre. Esta mujer había sufrido por 12 años y había gastado todo en médicos sin encontrar solución. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, tuvo fe en que solo tocando el borde de su manto sería sanada. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 48, Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». La fe de esta mujer la llevó a recibir su milagro. No necesitó grandes palabras ni rituales complicados, solo creyó en el poder de Jesús y actuó en consecuencia. En la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 16, Pablo nos habla de la importancia del escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo constantemente lanza dudas, miedos y mentiras para debilitarnos, pero la fe en Dios nos protege y nos permite resistir sus ataques. Otro ejemplo poderoso de fe se encuentra en la vida de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6, vemos que, a pesar de que fue lanzado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, él no dejó de confiar en el Señor, y Dios cerró la boca de los leones, protegiéndolo completamente. La fe nos da la confianza de que Dios nos cuida en medio de cualquier peligro. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, no hay adversidad que pueda vencernos. El libro de Hebreos, capítulo 11, está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. Desde Noé, quien construyó un arca sin haber visto la lluvia, hasta Moisés, quien dejó Egipto confiando en el llamado de Dios. Todos ellos enfrentaron desafíos, pero su fe les permitió ver la mano de Dios obrando a su favor. En la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que, para fortalecer nuestra fe, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Cuanto más conocemos sus promesas, más confianza tenemos en su fidelidad. Jesús también habló sobre la importancia de la fe en la oración. En el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 24 dijo, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Cuando oramos con fe, no solo estamos expresando nuestras peticiones a Dios, sino que estamos demostrando nuestra confianza en que Él es poderoso para responder. El miedo y la duda son enemigos de la fe. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús le extendió la mano y le dijo en el versículo 31, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Muchas veces comenzamos con fe, pero luego dejamos que las circunstancias nos hagan dudar. Dios nos llama a confiar en Él sin importar lo que veamos o sintamos. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo declara, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios». Nuestra vida debe ser guiada por la fe en Cristo. No vivimos por lo que vemos, sino por la armadura de Dios para el creyente. En la vida cristiana enfrentamos una batalla espiritual constante. El enemigo busca desanimarnos, sembrar dudas en nuestra mente y alejarnos de la presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no estamos indefensos. Dios nos ha provisto de una armadura espiritual
que nos permite resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo nos exhorta: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este pasaje nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales malignas. Por eso, necesitamos la armadura de Dios para estar protegidos y preparados para enfrentar cualquier ataque. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, Pablo describe cada parte de la armadura. «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Cada pieza de la armadura tiene un propósito específico y es fundamental para nuestra protección y victoria en la batalla espiritual. El cinturón de la verdad representa la integridad y la sinceridad con la que debemos vivir. La verdad de Dios nos mantiene firmes y nos protege de las mentiras del enemigo. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32, Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El enemigo tratará de engañarnos y desviarnos del camino de Dios, pero si permanecemos en su verdad, seremos libres y fuertes en la fe. La coraza de justicia nos protege el corazón, que es el centro de nuestras emociones y decisiones. En la carta a los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos advierte: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences, like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off, plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50. Code LISTEN50. Terms and conditions apply. La justicia de Dios nos cubre y nos permite vivir en santidad. Cuando nos alejamos del pecado y vivimos en obediencia a Dios, nuestro corazón está protegido contra los ataques del enemigo. El calzado del Evangelio de la Paz nos permite estar firmes y avanzar con seguridad en la vida cristiana. El Evangelio nos da estabilidad
y nos permite caminar con confianza en medio de cualquier circunstancia. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 15, Pablo cita una hermosa verdad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando llevamos el Evangelio a otros, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también extendemos el reino de Dios en la tierra. El escudo de la fe nos protege contra los dardos de fuego del maligno. Estos dardos pueden ser dudas, temores, acusaciones o cualquier pensamiento negativo que el enemigo intente sembrar en nuestra mente. En la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es nuestra defensa contra los ataques del enemigo. Cuando confiamos en Dios y en sus promesas, somos inquebrantables. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. El enemigo intentará llenarnos de pensamientos de condenación, miedo e inseguridad. Pero la salvación en Cristo nos da la certeza de que pertenecemos a Dios y de que nada ni nadie puede arrebatarnos de sus manos. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1, Pablo nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra identidad está segura en Cristo. No importa lo que el enemigo diga, somos hijos de Dios y estamos protegidos por su salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en la armadura del creyente. Con ella, podemos resistir al enemigo y proclamar la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Jesús mismo usó la palabra de Dios cuando fue tentado en el desierto. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 4, respondió al diablo diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestra mayor arma en la batalla espiritual. Cuando la conocemos y la declaramos con fe, vencemos cualquier ataque del enemigo. Además de ponernos la armadura de Dios, es fundamental mantenernos en oración. En la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18, Pablo nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos fortalece y nos mantiene conectados con Dios. Es a través de la oración que recibimos dirección, protección y fortaleza para enfrentar cualquier batalla. El enemigo siempre buscará la manera de atacarnos, pero si permanecemos vestidos con la armadura de Dios, seremos invencibles. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, se nos asegura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir en el día malo y para vivir en victoria. Nuestra parte es permanecer firmes en la fe, usando cada pieza de la armadura y confiando en la fidelidad de Dios. Cada vez que enfrentemos un desafío, recordemos que Dios nos ha equipado con su armadura. No estamos solos en la batalla. Con su poder y su protección, podemos enfrentar cualquier ataque del enemigo y salir victoriosos. Descansa en la promesa de Dios. A lo largo de la vida, enfrentamos muchas batallas. Algunas son visibles, como problemas familiares, enfermedades, dificultades económicas o conflictos en el trabajo. Otras son internas, como la lucha contra la ansiedad, el miedo, la duda y la desesperanza. Pero en medio de todas estas pruebas, Dios nos llama a confiar en Él y descansar en sus promesas. El libro de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, nos da una de las invitaciones más reconfortantes de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Jesús no promete que no habrá batallas, pero sí nos asegura que si venimos a Él, encontraremos descanso en medio de la lucha. En lugar de cargar solos con nuestras preocupaciones, podemos entregárselas a Dios y confiar en su fidelidad. Uno de los mayores ejemplos de descanso en la promesa de Dios es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Durante 40 años, Dios los guió, los alimentó con maná del cielo y les proveyó agua en medio de la sequía. Aunque el desierto era un lugar difícil, Dios nunca los abandonó. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14, Moisés les dio una instrucción clave cuando estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos vivir en ansiedad ni desesperación. Él pelea por nosotros, nos guía y nos sostiene en cada momento. El rey David también entendió la importancia de descansar en Dios. En el libro de Salmos capítulo 62, versículo 1, declaró: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. David enfrentó muchas batallas, pero aprendió que la verdadera paz no proviene de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Su descanso estaba en la certeza de que Dios era su protector y su salvador. Otro ejemplo de descanso en la promesa de Dios se encuentra en la historia de Jesús en la tormenta. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, los discípulos estaban en una barca cuando una fuerte tempestad se desató. Mientras ellos estaban llenos de miedo, Jesús dormía tranquilamente. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar, diciendo: Calla, enmudece. Al instante, la tormenta se calmó. Jesús les demostró que, cuando confiamos en Dios, no hay razón para vivir en temor. Aunque las tormentas de la vida sean intensas, podemos descansar en la seguridad de que Dios tiene el control. El apóstol Pablo también nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en medio de la prueba. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando llevamos nuestras cargas en oración y confiamos en su fidelidad, experimentamos un descanso que va más allá de la lógica humana. El profeta Isaías nos da una promesa de fortaleza para los que confían en Dios. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando descansamos en Dios, recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante. No importa cuán difícil sea la batalla, Él renueva nuestra energía y nos da la capacidad de perseverar. El descanso en Dios también implica dejar de lado nuestras preocupaciones por el futuro. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús nos enseña: Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios nos llama a vivir un día a la vez, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades y nos guiará en cada paso. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda que todo lo que enfrentamos tiene un propósito en el plan de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre entendamos el proceso, podemos descansar en la seguridad de que Dios está obrando para nuestro bien. El descanso en Dios también implica confiar en su protección. En el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, se nos dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando vivimos bajo la cobertura de Dios, podemos sentirnos seguros, porque sabemos que Él nos guarda de todo mal,
El apóstol Pedro también nos anima a depositar nuestras preocupaciones en Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios se preocupa por cada detalle de nuestra vida. No hay carga demasiado grande ni demasiado pequeña para Él. Cuando le entregamos nuestras ansiedades, Él nos da paz y descanso. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9, nos habla de un descanso especial para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este descanso no solo es físico, sino también espiritual. Es la paz que encontramos cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y confiamos plenamente en la obra de Dios en nuestra vida. Jesús nos da una promesa hermosa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos ofrece es diferente a la que el mundo ofrece. No es una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de cualquier situación. Cuando enfrentemos pruebas, cuando el miedo intente llenar nuestro corazón, cuando no entendamos lo que está sucediendo, recordemos que Dios está con nosotros. Él pelea nuestras batallas, nos sostiene con su mano y nos da la victoria. No estamos solos ni desamparados. Dios nos llama a confiar en su fidelidad, a descansar en sus promesas y a vivir con la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Él tiene el control. Su amor es eterno, su gracia es suficiente y su poder es infinito. En sus manos encontramos paz, fortaleza y descanso verdadero. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.